Dios les bendiga, hermanos. Esto es Querigma Católico Evangélico. Les habla su hermano Carlos Salazar. Bueno, hoy día estamos haciendo una pequeña reseña de lo que sería el libro de oración común de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que es el nombre oficial de la Iglesia Anglicana. Pero en realidad la tradición del libro de oración común es una tradición anglicana, es de toda la Iglesia Anglicana. Esta sería la versión de 1979, la versión que sacó la Iglesia Episcopal de Estados Unidos en ese año, que conserva, digamos, la estructura básica del libro de oración común oficial, que es el de 1662, pero le añade algunas cositas que en realidad no alteran mucho la estructura básica de la idea del libro de oración común. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata esto. Podemos ver que es un libro de tapa dura, un libro bastante sólido. Ahí tiene el escudo de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos, de la Iglesia Episcopal. Tiene aquí el título, Libro de Oración Común, y esta hermosa cruz eh, que es como estilizada en la parte de la portada. Vamos abriendo entonces el libro de oración común. Vemos entonces aquí en la portadilla que dice el libro de oración común, administración de los sacramentos y otros ritos y ceremonias de la Iglesia, junto con el Salterio de David, conforme al uso de la Iglesia Episcopal. La Iglesia Episcopal es la Iglesia Anglicana en Estados Unidos. ¿Por qué se llama Iglesia Episcopal? Porque el gobierno de esta iglesia es episcopaliano, es decir, que está gobernado por obispos que tienen sucesión apostólica. Este nombre se adoptó para la Iglesia Anglicana en Estados Unidos después de la Revolución de 1776, que es la independencia de Estados Unidos, porque obviamente ya no podía llamarse Iglesia de Inglaterra, ¿no? Porque se había independizado por ser un país distinto, ¿no? Ya no eran parte del Imperio Británico y por lo tanto no tenía sentido que se siguiera llamando Iglesia de Inglaterra, por lo tanto se cambió el nombre a Iglesia Episcopal. Entonces, por un tema político, se produce este cambio, pero en realidad es la misma iglesia y sigue básicamente la misma teología y las mismas tradiciones. Vamos viendo aquí, por ejemplo, dice: yo certifico que esta edición en castellano del libro de oración común ha sido comparada por mí con el libro patrón, como lo exige el título segundo, canon 3, sección 5 de la Constitución y cánones de la Iglesia Episcopal, y que está de conformidad con él. Charles Mortimer Gilbert, custodio del patrón de oración común, diciembre de 1981, y el derecho a autor o copyright es The Church Pension Fund, que es esta organización que tiene los derechos de autor de este libro de oración común. Y esta es una edición de 1989, pero la versión del libro es la de 1979, o sea, 10 años antes. Vemos aquí el índice, el contenido que tiene, la ratificación del libro de oración común. Vamos a ver de qué se trata eso. Hay un prefacio, hay algunas instrucciones ahí concernientes al culto, al calendario eclesiástico, y generalmente esto es lo que a nosotros nos importa como laicos, lo que podemos hacer en casa de lo que está acá, son los oficios diarios, ¿no? El oficio matutino, el oficio del mediodía, el oficio del anochecer y el oficio vespertino y las completas. Originalmente el libro de oración común, la versión oficial de 1666, se resume solamente en dos oficios importantes, que es el matutino y el vespertino. Este libro de 1979 le añadió el del mediodía, el del anochecer y las completas, como para hacerlo un poco más consonante con los libros de horas de la Iglesia Católica. En ese sentido es como que hubo una evolución para hacerlo más conforme al oficio diario
al breviario de los hermanos católicos. Y está bien, me parece bastante bueno. No es necesario que hagamos todos los oficios. Lo ideal sería que hiciéramos por lo menos el de la mañana y el vespertino. Y ya antes de dormir también podríamos añadir el de las completas. Tiene también la gran letanía, que se supone que eso se hace después del oficio matutino y antes de la liturgia. Y las colectas, que son oraciones que van variando, digamos, de acuerdo con el día o el tiempo, ¿no? Y por distintas causas o motivos, ¿no? Vemos aquí también algunas liturgias de algunas fiestas importantes, como el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, el domingo de la Pasión, el jueves santo, el viernes santo, sábado santo, la gran vigilia pascual. Vemos que también aquí está la misa o la liturgia dominical, la Santa Eucaristía. Tenemos el orden del rito 1 y el rito 2. El rito 1 es más tradicional, se parece más al del libro de oración común original de 1662 y es mucho más protestante, tiene un sentido más protestante tradicional, mientras que el rito 2 es una forma más moderna de hacer el rito. Creo que se inspira un poco más en el reavivamiento litúrgico, perdón, que se produjo en el Concilio Vaticano II y que también influenció a algunas iglesias protestantes como la iglesia anglicana. Bueno, aquí hay algunos ritos pastorales como la confirmación, el matrimonio, la ordenación, ritos fúnebres. Estos son más para personas que son ministros ordenados de la iglesia. Les da las rúbricas para celebrar estos distintos tipos de oficios o de liturgias que son bastante específicas, ¿no? Nosotros como laicos no, o sea, es bueno que lo aprendamos, que sepamos que está acá, pero nosotros no podemos celebrar estos oficios. Luego los ritos episcopales, las ordenaciones, ¿no? Las distintas ordenaciones. Y aquí viene esta parte que es muy bonita, que es el salterio. El salterio completo de David, los salmos, tomados de una traducción, no sé qué traducción es, pero es bien bonita la traducción. Distintas oraciones y acciones de gracias que van a ir variando de acuerdo digamos, al motivo o a la fecha o a lo que se está conmemorando. Un bosquejo de la fe, que es como un catecismo con preguntas y respuestas. Tenemos también documentos históricos de la iglesia, como los artículos de religión, está el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, y también está los artículos de la religión, ya lo dije, y el cuadrilátero Chicago-Lambeth también está acá. Y finalmente el leccionario. El leccionario, esto es importantísimo porque el leccionario es lo que nos va a permitir saber cuáles son las lecturas del domingo y el leccionario para los días de la semana, ¿no? Entonces, este leccionario, por ejemplo, el de la página 782, estos son para las lecturas dominicales y se dividen los años en 3 ciclos, ¿no? El ciclo A, ciclo B, ciclo C, igual que en la Iglesia Católica. Hay también lecturas especiales para días santos y para ocasiones varias, ¿no? Y este es el que nosotros usamos normalmente, que es el leccionario del oficio diario, que es para las lecturas que se hacen durante la semana. Acuérdense que el propósito del libro de oración común, cuando lo creó el obispo Cranmer, fue precisamente que nosotros pudiéramos leer las escrituras en un año. Entonces, es como una guía de lectura también para las escrituras. Aquí está la ratificación del libro de oración común 1789. Esto fue cuando ya se independizó, las 13 colonias inglesas de Norteamérica se independizaron y por lo tanto, que fue en 1776, ya en 1789 la llamada iglesia anglicana en las colonias se reorganizó para llamarse iglesia episcopal. Por lo tanto, aquí también se ratifica el libro de oración común de este año, que fue el de 1789, dice: por los obispos y los diputados clérigos y laicos de la iglesia episcopal reunidos en convención en este día 16 de octubre del año de nuestro Señor 1789, esta convención, habiendo presentado en la presente sesión un libro de oración común, administración de los sacramentos,
otros ritos y ceremonias de la Iglesia, declara que dicho libro queda establecido como la liturgia de esta Iglesia y ordena así que sea recibido por todos los miembros de la misma y que estará en uso desde el día 1 de octubre del año de nuestro Señor 1790. Luego aquí eh, tenemos aquí el prefacio que dice: es una parte estimable de la bendita libertad con que Cristo nos hizo libre, permitir sin ninguna ofensa diferentes formas de prácticas en su culto, con tal de que se conserve íntegra la esencia de la fe y que en cada iglesia se refiera a la disciplina, lo que no se puede determinar claramente como parte de la doctrina. Y de consiguiente se puede, con el consentimiento común y la autoridad, modificar, abreviar, ampliar o enmendar o disponer en otra forma si es más conveniente para la edificación del pueblo, de acuerdo con las distintas exigencias de los tiempos y de las ocasiones. La Iglesia de Inglaterra, a la que debe la Iglesia Episcopal mediante su primer establecimiento y por mucho tiempo su mantenimiento y cuidado y protección, tiene como regla en el prefacio de su libro de oración común: las fórmulas particulares del culto divino y los ritos y ceremonias designados para el mismo son cosas indiferentes y alterables por su naturaleza. Así se reconocen, por consiguiente, eh, es razonable que después de consideraciones graves e importantes y de acuerdo con las diversas exigencias de los tiempos y de las ocasiones, puedan hacerse tales cambios, alteraciones, si aquellos constituidos en autoridad lo juzgaren de tiempo en tiempo necesarios y convenientes. Bueno, dice: cuando estos estados americanos, en el curso de la providencia divina, se independizaron en lo que respecta al gobierno civil, su independencia eclesiástica quedó necesariamente incluida. Las diferentes denominaciones religiosas de los cristianos en estos estados quedaron en igual y completa libertad para modelar y organizar sus respectivas iglesias, sus formas de cultos y disciplinas de la manera que creyeron más conveniente para su prosperidad futura, de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. Esta iglesia, se refiere a la iglesia episcopal, puso su atención en primer lugar en las alteraciones de la liturgia que se hacían necesarias en las oraciones por nuestras autoridades civiles y como consecuencia de la revolución, y su cuidado principal consistió en conformarlas a lo que debe ser el propósito de tales oraciones, esto es, que las autoridades civiles obtengan gracia y sabiduría y entendimiento para administrar la justicia y sostener la verdad, y que el pueblo disfrute de una vida tranquila y pacífica en toda piedad y honestidad. Básicamente aquí lo que trata de explicar este prefacio es que en el libro de oración común se hacían oraciones por el monarca, claramente, monarca como jefe de la, digamos, gobernante de la Iglesia de Inglaterra, se hacían oraciones por él, y dado que se cambió el régimen en las colonias inglesas y pasó a ser una república de 3 estados, que son hoy día lo que es Estados Unidos, entonces se alteraron las oraciones que se hacían por el monarca a oraciones que se hacen a las autoridades civiles de la República de los Estados Unidos. Y bueno, vemos que este prefacio es de Filadelfia de octubre de 1789. Vamos a ir viendo. Bueno, aquí algunas conmemoraciones de santos del calendario litúrgico. Vemos aquí a Justino Mártir, mártires de Lyon. Richard Hooker, León Magno, Francisco de Asís. Días santos: San Andrés, Santo Tomás, San Esteban, San Juan Apóstol, los santos inocentes, la Anunciación, la Visitación. Y aquí está la parte que nos interesaría, que es el oficio diario. El oficio diario consta de la oración matutina,
empiezan con estas oraciones que son como de invocación o oraciones invocatorias que en realidad sirven como para ponernos como en ambiente, ponernos como para aclimatarnos a que estamos entrando a algo sacro. Por ejemplo, en el libro de oración común de la Iglesia Anglicana de Chile empezamos con esta, que dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y después se dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se empieza normalmente con esta, en la edición del libro de oración común de la Iglesia Anglicana de Chile, que es de 1973. Luego pasamos al momento de confesión, se hace una oración de confesión. Ahí está la oración para que la puedan ver. Perdón, este es un llamado a la confesión. Y esta es la oración de confesión. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón y no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos. Luego el pastor o el sacerdote dirá: Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor y les fortalezca en toda bondad por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. Un diácono o un laico puede usar esta fórmula, según esta rúbrica, puede usar esta fórmula sustituyendo ustedes por nosotros y sus pecados por nuestros pecados. Luego hay un invitatorio, se invita a orar: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. La doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y luego hay distintas también oraciones invitatorias, de acuerdo a la época en que estemos en el calendario litúrgico. En el tiempo ordinario se usan estas tres más o menos. El Venite, que es el Salmo 95, se puede orar el Venite o el Jubilate. En Pascua se ha incluido este. Luego se hace la lectura de los salmos señalados en el leccionario. Y después de cada salmo se hace la doxología: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En las lecturas se puede hacer de acuerdo con se pueden hacer dos lecturas en la oración de la mañana, y en la oración vespertina se puede hacer una lectura. Normalmente el leccionario de la semana incluye 3 lecturas, se pueden alternar 2 en la mañana, una en la tarde, o una en la mañana y 2 en la tarde. Normalmente son 2 en la mañana, que son lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y en la noche o en la tarde se hace la del Evangelio. Después de cada lectura se dice: aquí termina la lección, o se puede decir: palabra del Señor, demos gracias a Dios. Y después de cada lectura se pueden hacer uno de estos siguientes cánticos. Normalmente se hace el cántico, el que está en el libro de oración común tradicional, el de 1662, utiliza el Magnificat o el cántico de Zacarías. Luego de estos cánticos viene la confesión del credo. El credo de los apóstoles, que está así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Luego se hacen las plegarias, el Padre Nuestro. Se pueden alternar los siguientes sufragios. Señor, muéstranos tu misericordia y concédenos tu salvación. Revista a tus ministros de justicia, que cante tu pueblo de júbilo. Establece la paz en todo el mundo, porque solo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, a esta nación y guíanos por la senda de la justicia y de la verdad. Que se conozcan en la tierra tus caminos y entre los pueblos tu salvación. Señor, no se olvide a los necesitados, ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y susténtanos con tu Espíritu Santo. Luego las colectas. Hay una colecta para cada día y hay colectas que son especiales para los domingos, para los viernes, para los sábados. Hay una colecta por la paz, por la gracia, para obtener la guía divina. Y las colectas del día son normalmente las que están de acuerdo acá, tengo aquí, las tengo marcadas. Nosotros en este momento estaríamos en el propio 13. Entonces la colecta de este propio es, que es el domingo cercano, más cercano a agosto 3, dice: que tu constante misericordia purifique y defienda a tu iglesia, oh Señor, puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio. Protégela, dirígela siempre por tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, volviendo entonces, eh, a donde estábamos, en el oficio diario. Después de las colectas, también se hace una colecta por la iglesia y la misión. Y después se pueden hacer algunos himnos, antífonas, oraciones de que están en la parte final del libro. Yo normalmente aquí hago una oración libre y de repente también tomo algunas oraciones que están en la parte de atrás. Después se hace una acción de gracias en general. Y finalmente la oración de San Juan Crisóstomo, que me gusta mucho, que dice: Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este tiempo a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga. Concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Esta fue mi foto cuando me presentaron en la iglesia ortodoxa. Yo me bauticé católico romano, pero me presentaron en la iglesia ortodoxa. Y bueno, la gran letanía, esta normalmente se hace después de la oración matutina. Algunos la hacen. Yo la verdad es que no lo he hecho todavía, pero me gustaría sí un día orar esta gran letanía. Las colectas, ya las vimos. Están los ritos, los distintos ritos de la llamada liturgia o misa. Ahí está el credo niceno. Los ritos de ordenación. Cuando se consagra un templo. Y aquí está el maravilloso salterio de David. El salterio. Aquí están los salmos. Y esta traducción es bien solemne, no sé qué traducción será, pero es bien solemne la traducción. Me gusta bastante.
Vamos a buscar el Salmo 121, que es el que me gusta a mí. Entre otros, no es que sea el único que me gusta, pero sí me gusta porque es cortito, lo podemos rezar en este video y además que es el que me pude memorizar más fácilmente, ¿no? Entonces, el Salmo 121, ven el Salmo 119, que es larguísimo. 131, ya me pasé. Nos vamos al 121, dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se dormirá el que te guarda. He aquí el que guarda a Israel, no se adormecerá ni dormirá. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Luego del Salterio, vemos las distintas oraciones. De hecho, aquí hay como un índice de oraciones, ¿no? Y acciones de gracia. Oraciones por el mundo, oraciones por la iglesia, oraciones por la vida del país, oraciones por el orden social, ¿no? Por la justicia social, por los pobres, por los oprimidos. Oraciones por el orden de la naturaleza, oraciones para la familia. Otro tipo de oraciones. Y aquí están. También son muy buenas. Especialmente en nuestros tiempos, orar por la patria es importantísimo. Orar por las autoridades, orar por un gobierno justo, por el orden social. Y las acciones de gracias también. También es muy bueno dar gracias al Señor. Y estas oraciones nos van dando guías. Luego viene un catecismo, que es lo que cree, por ejemplo, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista, que tiene una teología bastante parecida. En el catecismo vemos que aquí son preguntas y respuestas, como la mayoría de los catecismos. Vámonos a una parte que a mí me interesa mucho, que es la parte de la Eucaristía, que dice: ¿qué es la Eucaristía? La Santa Eucaristía es el sacramento ordenado por Cristo como un memorial perpetuo de su vida y muerte y resurrección hasta que vuelva. ¿Por qué la Eucaristía se llama sacrificio? Porque la Eucaristía, el sacrificio de alabanza y acción de gracias de la Iglesia, es el medio por el cual se hace presente el sacrificio de Cristo y en el cual se nos une a la única oblación de sí mismo. O sea, la única oblación de sí mismo está conectada con el sacramento de la Eucaristía. Luego dice: ¿cuál es el signo externo y visible de la Eucaristía? El signo externo y visible de la Eucaristía es el pan y el vino, dados y recibidos según el mandato de Cristo. ¿Y cuál es la gracia interna y espiritual conferida en la Eucaristía? La gracia interna y espiritual en la Santa Comunión es el cuerpo y sangre de Cristo dados a su pueblo y recibidos por fe. O sea, nosotros recibimos por fe el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque externamente y visiblemente estamos recibiendo pan y vino. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos en la Cena del Señor? Los beneficios que recibimos son el perdón de nuestros pecados, el fortalecimiento de nuestra unión con Cristo y de unos con otros, y las primicias del banquete celestial, que es nuestro alimento en la vida eterna. ¿Qué se requiere de nosotros cuando venimos a la Eucaristía? Se requiere que examinemos nuestras vidas y nos arrepintamos de nuestros pecados y estemos en amor y caridad con todos. Luego, aquí hay documentos históricos de la Iglesia. Vemos aquí la declaración de Calcedonia de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, el credo de Atanasio, que define la Trinidad. Vemos el prefacio del primer libro de oración común del año 1549, que fue el primero que redactó Cranmer. Los artículos de la religión, que son los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y son los 25 artículos de la Iglesia Metodista. Son
muy similares, pero la Iglesia Metodista simplemente le sacó algunos artículos que considero que no eran, no eran necesarios, ¿no? Y el cuadrilátero de Chicago en Lambeth, adoptado por la Cámara de los Obispos y que también hicimos nosotros un video al respecto. Luego aquí viene la parte del leccionario, los ciclos, los años y el leccionario para los días de la semana, para el oficio diario. Y yo lo tengo marcado acá, porque me llegó hace poco, pero ya empecé a orar con este libro. Hoy día estamos en este sábado del propio 13. Y ya el domingo que viene mañana, o sea, pasado mañana, mañana en realidad sí, sería el domingo del propio 14 y estas serían las lecturas de ese domingo. Y bueno, este es el libro de oración común. Espero que les haya gustado esta reseña. Este libro es una bendición, hermanos. Realmente nosotros tenemos que guiarnos con lo que el Espíritu nos dice, ¿no? Muchas veces nos perdemos en nuestra oración, no sabemos qué decir. Y tenemos que recurrir a las tradiciones de nuestros antecesores en la fe, que nos han enseñado cómo orar. Los discípulos le preguntaron con mucha humildad a Jesucristo: Maestro, enséñanos cómo orar. Jesucristo les dejó una pauta de cómo orar con el Padre Nuestro. Así, a lo largo de la Iglesia hemos tenido oraciones, incluyendo los salmos, incluyendo oraciones que están en la tradición y, por supuesto, oraciones que han sido codificadas en los libros antiguos de oración, en los breviarios, en los oficios de las horas. Y esto ya vendría siendo el punto cúlmine en nuestra historia de cristianos, de católicos y de protestantes, que recordemos que los anglicanos toman la identidad tanto católica como protestante, son la vía media entre ambas cosas, y los metodistas tenemos también mucho de eso, somos también una vía media, somos evangélicos, pero al mismo tiempo recuperamos muchas cosas de la catolicidad. Tenemos este libro de oración común, que es parte de la tradición y es parte de lo que nos sirve para orar, para que también nuestro corazón se abra y nos ayude a orar con estas palabras y también con nuestras propias palabras y también acercarnos a la escritura a través de las disciplinas del leccionario, de seguir un calendario litúrgico, etcétera. Eso, hermanos. Dios les bendiga, sigan orando, sigan buscando al Señor en el amor de Él. Todo es perfeccionado y donde hay amor no hay temor. Dios les bendiga, hermanos. Esto es Querigma Católico Evangélico.